Hola amigos, quise hacer este video porque hoy es 3 de diciembre, conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, bueno, muchas personas piensan que no tienen nada que ver con la discapacidad, que la discapacidad es ajena a ellos. Y eso no es así. Todas las personas que estamos dentro de la sociedad tenemos algo que ver con la discapacidad y ya vamos a ver por qué. Según las Naciones Unidas, más de 1.000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en el mundo. ¿Pero qué es la discapacidad? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud y la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, la discapacidad es el resultado de una compleja interacción o relación entre tres factores. El primero es la condición de salud de una persona, que se va a relacionar con sus factores personales, que son la edad, el sexo, su condición social, si tiene o no educación, etc. Y otros factores externos, que son como las circunstancias en las cuales vive esta persona. A causa de esta relación, los distintos ambientes van a tener efectos distintos en cada persona de acuerdo a la condición de salud que tiene esa persona. Un entorno con barreras o sin facilitadores restringirá el desempeño de esta persona, mientras que otros entornos que son facilitadores va a incrementar el funcionamiento de esta persona. La sociedad puede facilitar o dificultar el funcionamiento de las personas, tanto porque creen barreras o porque no brinden facilitadores. Por ejemplo, cuando hay un edificio que desde la entrada son escaleras, una persona en silla de ruedas no puede acceder a ese edificio si la única alternativa es subir por las escaleras. Eso es crear barreras. Pero si se crean facilitadores, puede ser ese mismo edificio con las mismas escaleras, pero al lado puede haber una rampa o un ascensor por el cual pueden subir las personas perfectamente e ingresar de igual manera al edificio. Esa es una de las miles de barreras que hay para las personas con discapacidad, pero les quiero hablar de una en especial, aparte de esas, las barreras actitudinales. Estas barreras, por más que las anteriores que les mencioné, se pueden trabajar con políticas públicas, con muchísimas cosas, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en los centros comerciales, en el transporte público, etc. Y veo muy viable que se pueda conseguir, pero las barreras actitudinales son un poco más difíciles de trabajar porque es algo más cultural. ¿A qué quiero llegar a esto? Muchas personas pueden tener todas las facilidades, todos los facilitadores para entrar a un lugar, para desplazarse a un lugar, para estudiar, para trabajar, etc. Es la idea, obviamente, pero las actitudes de las personas generan discapacidad. Suena un poco chistoso, un poco loco, pero es así. Una persona puede llegar a su trabajo perfectamente, pero si las actitudes de sus compañeros no son las mejores, esa persona probablemente renuncie. Probablemente diga, yo no quiero volver porque puedo ingresar, puedo entrar, puedo trabajar, pero no me siento cómoda con el ambiente que me generan mis compañeros. Entonces, esto es muy importante para todas las personas que en algún momento hemos sentido este tipo de cosas. Por ejemplo, algo que me pasa muy frecuentemente son las miradas. Las personas creen que no pasa nada, pero sí, pasa mucho. De pronto en este momento es muy diferente porque he madurado en muchas cosas, pero cuando era más pequeña me afectaba demasiado que las personas me miraran. No es tanto que te miren, porque pues todos miramos a las personas que nos cruzamos y demás, pero es cómo lo haces. Las personas suelen, y no digo a mí en especial, a todas las personas o a muchas personas que tienen discapacidades, las miran como si fueran un objeto extraño, un extraterrestre, algo que nunca habían visto en la vida. Y eso puede generar pues muchas cosas que a largo plazo van a afectar a la persona. Entonces, mi consejo es, obviamente todos somos diferentes, yo todos los días veo personas que me llaman la atención, sea
o no por discapacidad. Puede tener el pelo rojo y me llamó la atención, muchas cosas. Puede ser muy alto y digo, wow, qué hombre tan alto, o qué mujer tan pequeña, o sea, muchas cosas. Pero es la manera de hacer las cosas y la manera de decir las cosas también. Por ejemplo, todavía hay muchas personas que usan el término inválido, enfermito, no sé, sordo, cojo, manco, etcétera. Eso no se debe usar. ¿Saben por qué? Porque eso no es la única característica que define a esa persona. Entonces, si se van a referir a una persona con discapacidad, así lo tienen que hacer. Persona con discapacidad, que prime el hecho de que es una persona. Eso es lo más importante y por eso se utiliza ese término, persona con discapacidad o persona en situación de discapacidad, porque como les mencioné anteriormente, la discapacidad no está en la persona, y eso es lo que muchos creen, que la discapacidad la tiene la persona, es que la persona es discapacitada. No, la discapacidad está y se genera con la relación de la condición de salud con los otros factores. Es la relación la que genera la discapacidad, pero la discapacidad no está en la persona, y quiero que quede eso muy claro para nosotros que tenemos algún tipo de discapacidad y para las demás personas. ¿Por qué? Porque para todos es importante saber esto y conocer esto. Espero que les haya gustado mucho este video y lo puedan compartir con las personas que quieren, que entiendan pues qué pasa con nosotros, y que a veces es incómodo tener actitudes o miradas que definitivamente no son adecuadas. Muchísimas gracias.